Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Antes de que entremos a la lectura del Evangelio de hoy, déjenme darle unos pequeños anuncios. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 11 de la mañana tenemos despensa aquí, así que vengan por su despensa. Gracias a Dios porque Dios es bueno y nos ha ayudado y ha provisto lo que necesitamos durante toda esta pandemia. Y damos gracias a Dios porque vamos un pasito a la vez y vamos mejorando día con día. Y quiero motivarlos a que vayan a tomar la vacuna. Algunos de ustedes tienen miedo, están preocupados, me va a dar esto, voy a pasar esto, voy a tener esto de consecuencia. No, yo ya me puse una dosis. La mayoría de aquí, los que servimos aquí en la iglesia, ya se pusieron las dos dosis, entonces, y no, nadie se ha muerto, aquí estamos. Entonces, los animo, es mejor que nos vacunemos, que cuidemos nuestra salud y que cuidemos la salud y la vida de nuestros familiares, a que no nos pongamos la vacuna. Entonces, les motivo a que hagan su cita y vayan a vacunarse. Bueno, entremos entonces a la lectura de la palabra del Señor y ahora la encontramos en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 18. Y escuchen muy bien, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y será como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Pero si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que dan mucho fruto y llegan así a ser verdaderos discípulos míos. Esa es la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a poder entenderla para ponerla en práctica en nuestras vidas cada día. No sé si usted tiene un árbol de frutas en su casa. Tal vez algunos de ustedes tienen un arbolito de manzanas, un arbolito de limones o de naranjas, pero ¿usted se ha dado cuenta que hay árboles que dan fruto y otros que no dan fruto? Y la palabra del Señor aquí nos muestra de que nosotros debemos de ser ramas que dan fruto. Muchos dicen que nosotros somos árboles que damos fruto, pero de acuerdo a la palabra que leímos ahora, no es que nosotros no somos árboles que damos fruto, nosotros somos ramas que damos fruto. Y aquí nos da una enseñanza a nuestro Señor Jesucristo de que Jesús es el árbol. Dice: yo soy el árbol de vida, yo soy la vid, dice. Y nosotros, es decir, la iglesia, nosotros somos las ramas o los pámpanos. Nosotros somos las ramas y Dios Padre es el jardinero aquí en esta enseñanza, en este lenguaje figurado que nos muestra. Jesús es el árbol, nosotros somos las ramas y Dios Padre es como el jardinero que viene y ve: esta rama no está dando fruto, esta sí está dando fruto, y la que no está dando fruto, entonces el jardinero, los que son jardineros saben que cortan las ramas y las echan a la basura porque no sirven. Y cuando cortamos las ramas que no sirven, las que sí sirven pueden dar, y las que están como dando y no dando, cuando las podan, reviven y dan más fruto. Entonces así es lo que dice la palabra del Señor ahora. Y la semana pasada nosotros aprendimos que nosotros necesitamos de Cristo, que Cristo es importante, porque en Cristo podemos nosotros ser salvos y podemos nosotros recibir nuestra sanidad también, y podemos compartir con poder el Evangelio del Señor. Y hoy el Evangelio nos muestra que nosotros, no solo es importante Dios para nosotros, sino que nosotros debemos de estar conectados a Él. Si nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, queremos dar frutos, necesitamos estar conectados a Él. Ahora, somos nosotros ramas. Si lo que nos enseña aquí es que Jesús es el árbol, Dios Padre es el jardinero que apoda, y nosotros somos ramas que damos frutos, ¿estamos nosotros dando frutos o no estamos dando frutos?
La palabra del Señor nos manda que nosotros demos frutos y que no seamos ramas secas que no dan frutos. Dios quiere que nosotros, los cristianos que seguimos a Jesús, seamos ramas fructíferas. Que estemos dando frutos todo el tiempo y no solo por temporadas. Usted tal vez ha visto cristianos o personas que se llaman ser cristianos, seguidores del Señor, que de repente usted los ve que están bien entusiasmados, sirviendo al Señor, portándose bien, esto y el otro, y de repente como que no. Pero Dios dice, no, yo quiero que ustedes sean cristianos, seguidores míos, que den fruto todo el tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos frutos que nosotros como cristianos debemos dar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los frutos que el cristiano tiene que dar como resultado de vivir su vida conectada al Señor Jesús? Bueno, de acuerdo a la carta o la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, dice que nosotros como cristianos damos fruto. Entonces lo primero que dice Gálatas, escuchen bien lo que dice en Gálatas, dice, en cambio lo que el Espíritu produce, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidad y envidias entre nosotros. Y lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí es que los frutos del cristiano, aquel que dice que es cristiano o el que es un seguidor, un discípulo del Señor, tiene que dar fruto. Y los frutos que nosotros debemos dar como ramas es de que debemos tener amor. Nosotros debemos tener amor en nosotros porque nosotros hemos recibido amor del Señor. Todo seguidor de Dios, todo seguidor de Cristo, todo cristiano, todo creyente debe tener amor. Es bien importante nosotros tener amor no solo para nosotros, sino dar amor. Cuando hablamos de frutos, el fruto no es para el árbol. La semilla es para que el árbol se reproduzca, pero el fruto es para que los demás se beneficien. Los frutos es para lo que los demás se alimenten. Entonces mis frutos deben alimentar a los demás, deben beneficiar a los demás como iglesia. Entonces, lo primer elemento aquí es de fruto es que nosotros debemos tener amor. ¿Qué quiere decir? Que debemos de hacer las cosas con amor. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Damos amor a aquel que no necesita, aquel que está con odio, nosotros le damos amor. Aquel que necesita esto, nosotros le damos, porque ese es nuestro fruto. También alegría. Dice aquí que también alegría es uno de los frutos del cristiano. Nosotros debemos de estar siempre alegres, y a veces es muy difícil cumplir esta alegría o estar gozosos, especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles. A veces no es fácil ser alegre, pero la palabra dice que estemos siempre gozosos, estemos siempre con alegría. ¿Por qué? Porque es un fruto del cristiano. ¿Y cómo podemos estar con alegría en los momentos difíciles? Bueno, lo primero es que debemos de confiar en el Señor. Yo y usted debemos confiar en el Señor. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Y yo me gozo y yo estoy alegre porque sé que estoy bien contigo. También el otro fruto que nosotros debemos dar como cristianos es tener paz. Estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos y estar en paz con los demás. Debemos de tener paz porque ese es un fruto del Espíritu, es un fruto del cristiano. También tener paciencia. Y esto es lo que a veces nos cuesta, tener paciencia. ¿Alguna vez usted ha visto una persona, que no son ustedes, tal vez alguien más, que no tiene paciencia? ¿Sí? No tiene paciencia. Es difícil tener paciencia, pero si nosotros queremos ser cristianos, buenos seguidores del Señor, debemos de ser pacientes. A veces nos desesperamos pronto que ya queremos esto, que apúrate, que haz esto, y a veces a nuestros hijos, ¿no? Que apúrate, que esto, y no tenemos paciencia. Y nosotros debemos de practicar la paciencia. Si somos impacientes, decirle, Señor, ayúdame, yo quiero dar fruto, quiero dar el fruto de la paciencia, quiero tener paciencia. No quiero perder el control por no tener paciencia, quiero dar ese fruto de paciencia. También amabilidad.
ser amables. Nosotros como cristianos debemos de ser amables. Es nuestro llamado ser amables. Debemos ser amables con los demás, no ser rudos con los demás. Si yo me digo que soy cristiano y ustedes me ven que soy rudo, que mi vocabulario es malo, que en lugar de ser amable con los demás me porto grosero con ellos, eso demuestra de que yo no soy cristiano, o que yo no soy un cristiano que da fruto y que no tengo ese fruto de la amabilidad, también la bondad. Nosotros debemos ser bondadosos, los cristianos son bondadosos. ¿Es usted bondadoso? Si usted es bondadoso, usted ya está dando ese fruto de la bondad. Y si usted no es bondadoso, debe de ser bondadoso. ¿Qué es bondad? Tener esa bondad con los demás, dar a los demás si necesita, pero no solo económicamente, dar de todo lo que nosotros podemos dar, amor, darles alegría a los demás. Están tristes, darles una palabra de alegría, darles una palabra de esperanza, ayudarles porque nosotros somos bondadosos. Fidelidad, otro fruto del creyente, del seguidor de Cristo, es que también es fiel. Tiene fidelidad, es fiel a la iglesia, es fiel a la palabra del Señor, es fiel también a los demás, es humilde también. El otro fruto es humildad, y a veces esto es lo que a veces nos falta a nosotros. No tenemos el fruto de la humildad, no somos tan humildes, no nos dejamos. No, a mí no me vas a mandar, no, es que yo soy más importante que ustedes, no. Pero dice el Señor que un fruto del cristiano es ser humilde, ¿sí? Está bien, ser humilde. Ahora, ser humilde no es ser pobre o andar ahí todo sucio o todo desarreglado. No, ser humilde es tener ese corazón de humildad, de poder de aceptar, de estar ahí para ayudar a los demás cuando me necesitan. No, es que la basura la recoge alguien. No, si hay un bote de basura, hay que ponerlo en la basura. Cositas así, nosotros debemos de ser humildes, no ser orgullosos. Eso nos pide la palabra del Señor. También debemos tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es tener control de yo mismo, controlarme yo mismo. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que no debo hacer? Si esto es fruto, esto no es fruto, yo no hago esto, yo tengo control, tengo dominio propio de yo mismo y digo, no, de mi boca no van a salir palabras que ofendan a los demás, no va a salir una acción que lastime a los demás, porque tengo dominio propio de mí mismo, yo me controlo a mí mismo. Ahora, ¿cómo dar estos frutos que la palabra del Señor nos enseña? Dice que debemos ser apodados. ¿Sabe qué es apodado? Los jardineros me van a entender. Aquellos que saben de jardín o que han cortado flores me van a entender. Cuando uno apoda un árbol o una flor, uno le corta las ramas que no están buenas. ¿Y qué está haciendo ahí? Lo está limpiando, le está mejorando, le está sacando lo que nos sirve. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos que damos frutos, si queremos dar frutos, debemos de dejarnos apodar. Debemos de quitarnos las ramitas secas que nos estorban o las ramitas que no están siendo fructíferas, y nos debemos de apodar. Y eso quiere decir que nosotros debemos de cambiar. Y la clave aquí es que nosotros debemos de cambiar. Si nosotros no estamos dando fruto, es porque estamos viviendo una vida que no es fructífera. Y para tener una vida que da frutos, debemos de cambiar nuestra forma de vida. Pero ¿cómo cambiamos? Dice la palabra del Señor, lo que leímos del verso 1 al 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Entonces somos limpiados por la palabra del Señor. ¿Cómo usted y yo vamos a ser limpiados o vamos a ser cambiados? Pues la palabra del Señor. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Y Jesús le dice a sus discípulos, mire, ustedes ya están limpios. Mi evangelio que yo les doy ya los ha limpiado. Ya los tiene, ya han sido ustedes limpios. Entonces nosotros cambiamos nuestra forma de vida. Si somos rudos, si somos corajudos, si somos mal hablados, si somos envidiosos, si no somos humildes, nosotros necesitamos cambiar para poder dar frutos. Entonces, ¿cómo damos frutos? Por medio de la palabra del Señor. Nosotros debemos de llenarnos de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos purifica, porque nos va diciendo lo que está bueno y lo que no está bueno en nuestra vida. ¿Sabían que muchos no les gusta escuchar la palabra del Señor? No les gusta.
¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos confronta. O dice, no, eso no está bien. Y lo que nosotros predicamos aquí, yo y Pastor Fred, no es de nosotros. Nosotros siempre, si se dan cuenta ustedes, lo primero que leemos es la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros les enseñamos. Y la palabra del Señor nos va cambiando. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, esa palabra entra en nuestra mente y entra en nuestro corazón y nos hace cambiar. La palabra del Señor me dice, no, tú estás mal. La palabra del Señor nos dice, eso no está bien, debes de dejar de hacer eso. No es bueno robar, no es bueno mentir, no es bueno ser orgulloso, no es bueno esto, no es bueno el otro. Pero es bueno esto y es bueno el otro. Y la palabra del Señor nos enseña eso. Por eso es importante permanecer en la palabra del Señor. También Jesús nos dice en el verso 4, dice tenemos que, dice, sigan unidos a mí, porque así como yo sigo unido a ustedes, una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Entonces lo que nos dice la palabra del Señor, que si nosotros queremos dar fruto, debemos estar unidas a Jesús. Él es el árbol. Si una rama es desgajada y es tirada a la basura, ya va a dejar de dar fruto. Pero si nosotros estamos conectados a Jesús por medio de la palabra del Señor, nosotros damos fruto. Nosotros podemos dar fruto. ¿Qué quiere decir eso? Estar conectados con Dios es estar conectados con la iglesia. Es estar conectados con el evangelio. Sabía que muchos dicen, yo no necesito ir a la iglesia para estar conectado con el Señor. Pero yo te digo que la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor no enseña eso. Esas son ideas que la gente ha inventado. No, yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito esto. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito escuchar el evangelio. Mi relación es conmigo y Dios. Sí, pero esa no es la verdad. La verdad es que si nosotros queremos ser verdaderos, como dice aquí la palabra del Señor, verdaderos seguidores del Señor, debemos estar conectados. Yo te pregunto, si tú piensas así que no necesitas venir a la iglesia, que no necesitas ser parte del pueblo de Dios y que prefieres vivir tu cristianismo en solitario, allá encerrado. Ah, qué bonito es estar allá en mi casa, qué bonito es estar allá sin los demás. Yo puedo hacer, nadie me ve, hago lo que quiera, es bonito. Pero el Señor no te llama a estar ahí. Los frutos que tú tienes que dar, lo tienes que dar para la iglesia. Y yo te pregunto, ¿crees tú que así vas para el cielo? ¿Crees tú que Dios está contento? Oh, mira qué bueno, Él dice que no necesita ir a reunirse con la iglesia, no necesita ir a escuchar la palabra del Señor, no necesita ser el pueblo del Señor, mira qué bonito. ¿Crees tú que vas así al cielo? Yo no lo creo, porque si nosotros la idea que tenemos del cielo o la creencia que tenemos del cielo es de que cuando estemos todos en el cielo vamos a estar reunidos como pueblo del Señor. La palabra dice que en los últimos días nosotros se va a reunir toda la multitud. Todos los creyentes de aquí de Norge, los creyentes de Guatemala, de México, de cualquier país, se van a reunir delante de la presencia del Señor y van a estar ante el Señor. Y todos como un pueblo, como el pueblo santo, como ese pueblo amado por Dios, van a estar ahí delante de Él reunidos, gozando en la presencia del Señor. Y yo no creo que tú vas a estar allá y vas a decir, no, yo no quiero estar con ellos. Yo no creo que Dios te va a decir, oh, si tú que no quisiste reunirte con mi pueblo, tú que dijiste que aparte tú puedes hacerlo. Dios te va a decir, si tú estás bien allá. Yo creo que no. Yo creo que eso no es un pensamiento que está equivocado. Tú necesitas pertenecer al pueblo del Señor. Tú necesitas congregarte en una iglesia porque la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Necesitas estar conectado porque dice la palabra del Señor, una rama no puede dar uvas de sí misma. Necesita estar conectada a Jesús, a la iglesia. Necesita estar conectada con el Señor Jesucristo. No puede ser cristiano como llanero solitario. No puedes ser un seguidor de Jesús por tu propio camino. Necesitas congregarte y ser parte del pueblo de Dios, de nosotros, la iglesia, el pueblo santo del Señor. Ahora, ¿por qué debemos nosotros permanecer unidos a Él?
Bueno, veamos entonces lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. Necesitamos estar unidos a Cristo Jesús. Él es el árbol que da vida. Si nosotros no estamos conectados al Señor, no vamos a crecer. No vamos a crecer en fe. No vamos a crecer como discípulos, como cristianos del Señor. Necesitamos estar conectados a Él. Porque Jesús es el verdadero árbol de vida. Él es el verdadero árbol de vida. Sí. Yo no puedo vivir mi cristianismo fuera del Señor. Yo necesito a Cristo. La semana pasada vimos que el apóstol Pedro dice, no hay otro nombre en el cielo, abajo del cielo, en ningún lado, en que nosotros podamos ser salvos que por medio de Jesús. Necesitamos estar conectados porque Jesús es el árbol de vida. Si nosotros no estamos conectados, nos desconectamos, nos enfriamos. No, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. No es que la iglesia esto, que ahí, que allá, que ahí solo chisme, que hay esto, que el otro y que el otro. Y nos desconectamos. No queremos saber nada. Estamos desconectados. Pero tal vez hemos perdido el enfoque. Nosotros venimos a la iglesia para reunirnos como pueblo de Dios, pero necesitamos estar conectados de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero árbol de vida también. ¿Por qué necesitamos estar conectados? Porque no nos vamos a secar. Nos vamos a secar, somos echados fuera. Dice, el que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y son quemadas en el fuego. Si nosotros nos desconectamos del Señor, si nosotros nos desconectamos de la iglesia, si nosotros no venimos a ser parte del pueblo del Señor, nos enfriamos. No, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no necesito ir a la iglesia. Y entonces agarramos ese pensamiento, yo no necesito ir a la iglesia para tener mi relación con Dios. Yo solo aquí en mi casa y el Señor me conoce a mí. Sí, el Señor te conoce a ti. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros somos el pueblo del Señor. Y cuando vayamos al cielo, no va a estar uno por allá viviendo su cristianismo como pueda, no. Vamos a estar juntos como pueblo del Señor, como un pueblo santo. También cuando nosotros estamos conectados al Señor, dice que mis oraciones son contestadas. Ese es un beneficio cuando nosotros estamos conectados con el Señor y con la iglesia. Mire lo que dice el verso 7, dice, si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Si nosotros permanecemos fieles, dice, a sus enseñanzas, a las enseñanzas del Señor, a la palabra del Señor, dice, pidan lo que quieran y se les dará. Ese es un beneficio cuando nosotros permanecemos conectados al Señor. Nosotros tenemos el beneficio de pedir lo que queramos al Señor y Él nos lo va a dar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora pongan atención. Cuando alguien abandona la casa, por ejemplo, si alguien que vivía en su casa se va de la casa, dice, no, yo renuncio a ustedes, yo no quiero sus leyes de ustedes, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, no me gusta, yo me voy. Y de repente esta persona viene mandando. Se va por un tiempo, dejó de participar en la casa y cuando viene mandando que hagan esto, que el otro. ¿Cree usted que esa persona tiene derecho? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no le importó. ¿Por qué? Porque abandonó todo. No tiene derecho de que se le escuche. Pero aquel que se queda en casa, aquel que está ahí, aquel que está conectado, tiene ese beneficio. Y por eso dice el Señor, si permanecen unidos a mí y permanecen en mis enseñanzas, pidan lo que sea y se les dará. Ese es un beneficio del cristiano. Entonces, cuando nosotros permanecemos unidos al Señor, tenemos ese gran beneficio de que nuestras oraciones no solo las escucha Dios, sino que las contesta. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? Conéctate.
Conéctate con el Señor, vuelve a conectarte. También ahora, ¿cómo yo puedo conectarme? ¿Cómo yo puedo permanecer? Si ya vimos de que Jesús es el árbol de vida y que nosotros necesitamos de Él para vivir nuestro cristianismo, para vivir nuestra vida, ¿cómo debemos conectarnos? Bueno, por medio de la oración. ¿Cómo quieres conectarte? Por medio de la oración. Cuando tú oras, te conectas con Dios. La oración tiene ese poder de entablar una relación entre ti y Dios. Tiene ese poder. Entonces haces ese puente, te conectas con Él también, leyendo la palabra del Señor. Cuando tú lees, y yo creo que todos ustedes tienen una Biblia, la palabra del Señor. Si no tienen, pídanme, aquí tenemos Biblias. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos estamos conectando, porque esta es la palabra del Señor. Yo estoy leyendo el Evangelio, estoy leyendo lo que el Señor dice, ¿ya? Y yo me conecto con el Señor y veo todo aquí. Yo me estoy alimentando con el Señor y yo me estoy llenando de Él, porque me estoy llenando de palabra del Señor. Me estoy volviendo una rama verde, una rama que va a dar fruto, una rama que se está alimentando del árbol de vida y va a dar fruto por seguro. ¿Por qué? Porque se está llenando, se está abonando con la palabra del Señor, está abonando también cuando escuchamos la palabra del Señor. Y ojo, algunos de ustedes no escuchan el Evangelio completo, otros no lo escuchan, y mucha gente no le gusta escuchar la palabra del Señor. Ya van otra vez, ya van a hablar otra vez. No, estamos predicando la palabra del Señor, y cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nos estamos conectando con Él. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros la palabra del Señor? Una vez a la semana. 2, 3, 4. Necesitamos escuchar palabra del Señor. También compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio con los demás, nosotros nos conectamos con el Señor, porque recibimos de Dios para dar a los demás también. Siendo parte de la iglesia, siendo parte del pueblo del Señor, congregándonos en la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia, sí necesitas. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo del Señor y el Señor nos manda a conectarnos. Dice que Cristo murió por la iglesia, por su congregación, por su pueblo, y murió por nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quieres conectarte con Jesús? Conéctate en la iglesia. Ven a conectarte en la iglesia. Dios quiere que tú y yo, como seguidores de Jesús, como cristianos, demos fruto. Pero no podemos dar fruto si no estamos conectados a Él. Tú y yo necesitamos vivir conectados a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos manda. Si tú te has alejado del Señor, si tú has dicho, yo no quiero saber de la iglesia me ha dañado, la iglesia me ha hecho esto, la palabra del Señor nos dice, vuelve a conectarte, conéctate otra vez. Es mejor que estés conectados a la iglesia que vivas separado. Cuando tú te conectas a la iglesia, eres parte de la familia de Dios, eres parte del pueblo santo de Dios, eres parte de nosotros, de la comunidad de Dios, de aquella iglesia por la cual Cristo murió. El pueblo santo del Señor no es un pueblo perfecto, no es una iglesia perfecta, pero es el pueblo del Señor, aquel que el Señor la ama, aquel que cuando Dios ve el grupito ahí reunido, alabándole, escuchando su palabra, el Señor dice, ahí está mi pueblo por el cual di mi vida. Y nosotros, tú y yo, somos el pueblo del Señor. Vuelve a conectarte otra vez. Si te has alejado, conéctate otra vez. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de ti nosotros podemos dar frutos, Señor. Ayúdanos a ser seguidores tuyos que damos frutos. Ayúdanos, Señor, a ser personas que damos frutos, que ser cristianos que damos frutos, Señor. Señor, si nos hemos alejado, si nos hemos desconectado de ti, ayúdanos, Señor, a dar fruto. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos a ti nuevamente. Si la iglesia nos ha lastimado, si la iglesia nos ha herido, si la iglesia esto o el otro, ayúdanos a perdonar y volver, Señor, a reunirnos, a congregarnos como tu pueblo, Señor. Permítenos, Señor, estar reunidos otra vez como iglesia. Permítenos ser tu pueblo, Señor, adorándote, glorificándote, Señor, y escuchando tu palabra como pueblo, unidos otra vez más aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pronto vamos a estar nuevamente reunidos como iglesia, como la comunidad de Dios, como la comunidad que has formado
llamado aquí en la ciudad de North Hills, aquí en Los Ángeles. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y queremos dar frutos. Queremos estar conectados a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu evangelio, a permanecer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.